Bueno, si se acuerda usted, el emir de Córdoba lo habíamos dejado subiéndose por las paredes, porque después de devastar nada menos que el sur de la Francia carolingia, que son palabras mayores, había enviado sus ejércitos a aplastar al minúsculo reino de Asturias y se encontró con que las aplastadas fueron sus propias tropas, las tropas musulmanas. El emir Hisam no puede soportar la humillación, tiene que vengar esa afrenta. Y lo va a hacer apuntando directamente a la cabeza. Tiene que atrapar al rey de Asturias. Lo que se ha lanzado sobre el tablero es un auténtico jaque al rey. Seguramente Hisam sabía ya jugar al ajedrez. El ajedrez había nacido en la India en torno al siglo VI a partir del juego llamado chaturanga. De ahí pasó muy rápidamente a la China como chiangqi y a Persia como shatrang. Cuando los árabes invadieron Persia en el siglo VII, descubrieron el ajedrez y lo extendieron hacia Occidente. Consta que en el monumento de nuestra historia, a finales del siglo VIII, el ajedrez ya circulaba como juego de estrategia militar. Por estos mismos años, el califa de Bagdad, Harún al-Rashid, el mismo de las Mil y una noches, pues envió como regalo a Carlomagno un precioso ajedrez de mármol. Algunas piezas se conservan todavía en la Biblioteca de París. ¿Y qué tendrá que ver el ajedrez con lo que estábamos contando? Se preguntará usted. Bueno, pues todo. Vamos a ver, para dar un jaque al rey hay que acorralarle, amenazar desde distintas posiciones y cortarle las salidas. Eso fue exactamente lo que se propuso Hisam, acorralar a Alfonso II. La derrota de Lutos, lo veíamos ayer, había sido un duro golpe, pero apenas había mermado la potencia militar musulmana. No fue difícil para el emir reunir un nuevo ejército. Había desaparecido Abd al-Malik, pero el mando se lo dio a su hermano, Abd al-Karim, que ya había protagonizado incursiones letales en la zona oriental del reino. Nadie escatimó medios en Córdoba, Más de 10.000 jinetes musulmanes se aprestaron a lanzarse contra Oviedo. Y Hisam introdujo además una novedad estratégica importante. Hasta el momento, su táctica consistía en desencadenar dos ataques simultáneos en el este, Álava, y en el oeste, Galicia. Ahora, y visto que la zona oriental era un frente secundario, aplicó la misma estrategia, pero en un escenario más reducido. Así, mientras los jinetes de Abd al-Karim marchaban sobre Oviedo, otra columna se dirigía contra Galicia, de manera que las huestes gallegas no pudieran auxiliar al rey cristiano. Era septiembre de 795 y el cielo se oscurecía para los rebeldes cristianos del norte. Alfonso se enteró de la ofensiva mora, como es natural. Seguramente le estaría esperando desde su victoria el año anterior en Lutos. Tuvo tiempo Alfonso para llamar a las gentes de armas del reino y aún más, para engrosar sus fuerzas con guerreros de las poblaciones vecinas, sobre todo vascones. Recordemos que Alfonso, hijo de Vascona, había vivido largo tiempo entre los vascones. Y entonces Alfonso tomó una decisión arriesgada: no esperar a los moros entre los valles y las montañas de Asturias, sino salirles al encuentro más al sur, concretamente en las Bavias. ¿Por qué hizo esto Alfonso? Quizás, animado por la victoria de Lutos, pensó que podía vencer en una confrontación en campo abierto, o quizá prefirió dar la batalla lejos del corazón del reino, o tal vez había aprendido en la campaña de 794 que las montañas ya no eran garantía segura de éxito contra una fuerza tan numerosa como la del Emirato. El hecho es que Alfonso se plantó en una zona relativamente llana, en algún punto entre San Emiliano y Cabrillanes. Ordenó que los habitantes de las praderas fueran evacuados hacia las montañas. Se aseguró de que las vías de escape estaban abiertas a sus espaldas, los puertos de la mesa y la ventana, y esperó al adversario. Parecía bien calculado, pero fue un error. Fue un error. El general moro Abd al-Karim llega a Astorga con sus 10.000 jinetes. Esta ciudad Astorga está entre las que en su día despobló Alfonso I, pero allí habían quedado seguramente algunos pobladores en estado de sumisión a Córdoba. Por eso puede Abd al-Karim ahora llegar hasta Astorga. Bien, desde Astorga el moro planifica su estrategia. Primero, lanzar un cuerpo de vanguardia para debilitar a los cristianos y después dar el golpe decisivo con otro cuerpo más numeroso de refresco. Así partieron contra las filas de Alfonso 4.000 jinetes musulmanes al mando de Faraj ibn Kinana, que era el jefe de la división militar de Sidonia. Fueron estos jinetes moros los primeros en entablar combate. Los guerreros del reino de Asturias aguantaron la embestida, pero entonces, en el momento crítico, apareció Abd al-Karim con sus refuerzos, 6.000 jinetes más que desequilibraron definitivamente la balanza.
Era el 18 de septiembre de 795. Alfonso sabía que iban a por él. Seguramente por eso escogió una ruta de salida difícil, a través del puerto de la Ventana, que conduce a un paisaje de revueltas y gargantas que anula la velocidad de los caballos. Y los moros en efecto fueron a por él. No tardaron los victoriosos jinetes de Abd al-Karim en pisar los talones del rey asturiano en su fuga. Los moros causaron graves estragos en los campos de la zona, pero no por eso dilataron la persecución. Tenían tropas suficientes para saquear botín y hacer esclavos, mientras el grueso del ejército perseguía a Alfonso. El cálculo del rey cristiano era reunir a sus tropas en Quirós, recomponer sus filas y volver a presentar batalla en un terreno más apropiado. Abd al-Karim, sin embargo, no le dio opción. Deseoso de vengar la derrota de su hermano, el general moro llegó antes de que Alfonso pudiera reorganizar su fuerza y le dio alcance en el río Quirós. Entonces Alfonso jugó al ajedrez, que es lo que antes decíamos. Viendo venir el jaque, decidió sacrificar la caballería y envió a un numeroso grupo de jinetes a detener a los sarracenos. Eran 3000 jinetes cristianos, los mandaba un tal Gadaxara. ¿Quién era ese Gadaxara? No lo sabemos. Es uno de esos nombres que aparecen en las crónicas vinculados a algún acontecimiento concreto y que luego desaparecen para siempre. Debía de ser en todo caso un hombre valiente y si no era noble, al menos debía de formar parte del círculo cercano al rey, pues la misión que se le encomendó exigía una absoluta fidelidad. ¿Cuál era esa misión? Interponerse entre el jaque de Abd al-Karim y Alfonso II. Nuestro rey, por su parte, no escurrió el bulto, no huyó hacia Oviedo dejando a Gadaxara abandonado a su suerte, sino que permaneció al otro lado del río para intervenir en la batalla si la situación lo aconsejaba. Sin duda el combate fue encarnizado. Las tropas musulmanas eran más numerosas. Pese a que el terreno era poco propicio para grandes cargas de caballería, la fuerza numérica se impuso. La caballería cristiana fue derrotada. Gadaxara cayó preso y aquí se pierde su rastro. Lo más probable es que lo mataran. Con el caballo sacrificado, el jaque continuaba y el rey tuvo que volver a huir. El sacrificio del heroico Gadaxara y sus jinetes había permitido a Alfonso ganar una nueva defensa, el castillo construido a orillas del Nalón para prevenir cualquier ataque Oviedo. Seguimos en el ajedrez. Después del caballo, la torre, ese castillo, y ante la torre se repetirá la escena. Abd al-Karim llega al castillo, sus tropas vencen toda resistencia y penetran en él. Bien, también el rey había previsto esto. El rey no está ya dentro del castillo, ha salido antes de que los musulmanes forzaran los muros. Alfonso ha dejado atrás la torre y se ha marchado a Oviedo, su capital. Cae la noche, Abd al-Karim ordena detener la persecución solo por un día. A la mañana siguiente, varios miles de jinetes musulmanes cargaban contra Oviedo. El general moro pensaba que era el último movimiento del último jaque. Los moros llegaron a Oviedo, penetraron en la ciudad, la saquearon a conciencia, entraron en palacio, robaron los tesoros. Sin embargo, no hallaron lo que buscaban. El rey había vuelto a darles esquinazo. Alfonso había aprovechado las preciosas horas de la noche para salir de la ciudad. 3 jaques y ningún mate. Los peones, el caballo, la torre. Pero el rey se escapa otra vez. Abd al-Karim, contrariado, renunció a su presa. Se acercaba octubre y la estación desaconsejaba permanecer con tan cuantioso bagaje, miles de hombres y caballos, centenares de cautivos, un enorme botín, en tierras poco seguras, de clima lluvioso y con el rey en paradero desconocido. Quizás Abd al-Karim recordó lo que le había pasado a su hermano en Lutos. El caso es que el jefe moro decidió volver a Córdoba. El retorno de Abd al-Karim a Córdoba debía haber sido triunfal, pero no lo fue. No lo fue primero porque había fallado en su objetivo fundamental, que era atrapar a Alfonso. Pero es que además hubo otra circunstancia que lo hizo aún más pobre en el balance de esta expedición. Recordemos que la ofensiva había sido doble. Mientras Abd al-Karim marchaba sobre Oviedo, otro cuerpo musulmán se volcaba contra Galicia para dividir a las tropas cristianas. Pues bien, esta segunda expedición mora fue un desastre. Las tropas del Emirato sí, penetraron en Galicia, devastaron los campos, hicieron sin duda gran botín, pero en algún momento de su camino de vuelta y en algún lugar del que la historia no ha querido acordarse, tropas cristianas destrozaron a los sarracenos. ¿Fueron los gallegos vencidos en el primer embate que se tomaron la revancha?
¿Fueron quizá los restos deshechos del ejército de Alfonso que vengaron así su derrota? No lo sabemos. Lo que sabemos es que el cuerpo expedicionario moro quedó destrozado, dejó miles de muertos y miles de cautivos, y que los supervivientes a duras penas lograron volver al sur. Y mientras tanto, ¿qué estaba haciendo Alfonso? Bueno, el rey se había refugiado en las montañas. No diremos que se había enrocado porque el enroque aún no existía en las reglas del ajedrez, pero casi. Y desde allí, desde aquellas montañas, vio cómo los musulmanes volvían a Córdoba. En fin, la integridad del reino se había salvado. Incluso había sido posible infligir al enemigo pérdidas de cierta entidad. Ahora, la amenaza era poderosa. El reino de Asturias por sí solo, Alfonso lo sabía, nunca podría triunfar sobre una potencia como la del Emirato. De modo que Alfonso decidió buscar alianzas. Es entonces cuando envía una embajada al otro lado del Pirineo, a Carlomagno. Emisarios de Alfonso se entrevistarán en Tolosa con Ludovico Pío o Luis el Piadoso, hijo de Carlomagno, que atendía los asuntos carolingios en el sur. Allí firmaron un pacto. No conocemos los términos de este pacto entre asturianos y carolingios, pero no es difícil imaginarlos. Unir esfuerzos contra el peligroso enemigo musulmán y actuar juntos cuando Hisam volviera a atacar. Hisam, en efecto, no renunció a perseguir a nuestro rey. El emir de Córdoba aprovechó el invierno para preparar una nueva ofensiva. Alineó y pertrechó un nuevo ejército. Mayo sería el mes adecuado para volver a castigar a los rebeldes cristianos del norte, para intentar un nuevo jaque. Pero Hisam no llegó a verlo. Se lo llevó la muerte de forma completamente imprevisible, claro, el 27 de abril de 796, con solo 39 años y después de haber reinado solo 6 años. Y muerto Hisam, ante el reino de Asturias se abrían ahora perspectivas insospechadas. Mañana veremos lo que pasó. Y en el oeste, Galicia. Ahora, y visto que la zona oriental era un frente secundario, aplicó la misma estrategia, pero en un escenario más reducido. Así, mientras los jinetes de Abd al-Karim marchaban sobre Oviedo, otra columna se dirigía contra Galicia, de manera que las huestes gallegas no pudieran auxiliar al rey cristiano. Era septiembre de 795 y el cielo se oscurecía para los rebeldes cristianos del norte. Alfonso se enteró de la ofensiva mora, como es natural. Seguramente le estaría esperando desde su victoria el año anterior en Lutos. Tuvo tiempo Alfonso para llamar a las gentes de armas del reino y aún más, para engrosar sus fuerzas con guerreros de las poblaciones vecinas, sobre todo vascones. Recordemos que Alfonso, hijo de Vascona, había vivido largo tiempo entre los vascones. Y entonces Alfonso tomó una decisión arriesgada: no esperar a los moros entre los valles y las montañas de Asturias, sino salirles al encuentro más al sur, concretamente en las Bavias. ¿Por qué hizo esto Alfonso? Quizás, animado por la victoria de Lutos, pensó que podía vencer en una confrontación en campo abierto, o quizá prefirió dar la batalla lejos del corazón del reino, o tal vez había aprendido en la campaña de 794 que las montañas ya no eran garantía segura de éxito contra una fuerza tan numerosa como la del Emirato. El hecho es que Alfonso se plantó en una zona relativamente llana, en algún punto entre San Emiliano y Cabrillanes. Ordenó que los habitantes de las praderas fueran evacuados hacia las montañas. Se aseguró de que las vías de escape estaban abiertas a sus espaldas, los puertos de la mesa y la ventana, y esperó al adversario. Parecía bien calculado, pero fue un error. Fue un error. El general moro Abd al-Karim llega a Astorga con sus 10.000 jinetes. Esta ciudad Astorga está entre las que en su día despobló Alfonso I, pero allí habrían quedado seguramente algunos pobladores en estado de sumisión a Córdoba. Por eso puede Abd al-Karim ahora llegar hasta Astorga. Bien, desde Astorga el moro planifica su estrategia. Primero, lanzar un cuerpo de vanguardia para debilitar a los cristianos y después dar el golpe decisivo con otro cuerpo más numeroso de refresco. Así partieron contra las filas de Alfonso 4.000 jinetes musulmanes al mando de Faraj ibn Kinana, que era el jefe de la división militar de Sidonia. Fueron estos jinetes moros los primeros en entablar combate. Los guerreros del reino de Asturias aguantaron la embestida, pero entonces, en el momento crítico, apareció Abd al-Karim con sus refuerzos, 6.000 jinetes más que desequilibraron definitivamente la balanza.
Era el 18 de septiembre de 795. Alfonso sabía que iban a por él. Seguramente por eso escogió una ruta de salida difícil. A través del puerto, para grandes cargas de caballería, la fuerza numérica se impuso. La caballería cristiana fue derrotada. Gadaxara cayó preso y aquí se pierde su rastro. Lo más probable es que lo mataran. Con el caballo sacrificado, el jaque continuaba y el rey tuvo que volver a huir. El sacrificio del heroico Gadaxara y sus jinetes había permitido a Alfonso ganar una nueva defensa, el castillo construido a orillas del Nalón para prevenir cualquier ataque Oviedo. Seguimos en el ajedrez. Después del caballo, la torre, ese castillo, y ante la torre se repetirá la escena. Abd al-Karim llega al castillo, sus tropas vencen toda resistencia y penetran en él. Bien, también el rey había previsto esto. El rey no está ya dentro del castillo, ha salido antes de que los musulmanes forzaran los muros. Alfonso ha dejado atrás la torre y se ha marchado a Oviedo, su capital. Cae la noche, Abd al-Karim ordena detener la persecución solo por un día. A la mañana siguiente, varios miles de jinetes musulmanes cargaban contra Oviedo. El general moro pensaba que era el último movimiento del último jaque. Los moros llegaron a Oviedo, penetraron en la ciudad, la saquearon a conciencia, entraron en palacio, robaron los tesoros. Sin embargo, no hallaron lo que buscaban. El rey había vuelto a darles esquinazo. Alfonso había aprovechado las preciosas horas de la noche para salir de la ciudad. 3 jaques y ningún mate. Los peones, el caballo, la torre, pero el rey se escapa otra vez. Abd al-Karim, contrariado, renunció a su presa. Se acercaba octubre y la estación desaconsejaba permanecer con tan cuantioso bagaje, miles de hombres y caballos, centenares de cautivos, un enorme botín, en tierras poco seguras, de clima lluvioso y con el rey en paradero desconocido. Quizás Abd al-Karim recordó lo que le había pasado a su hermano en Lutos. El caso es que el jefe moro decidió volver a Córdoba. El retorno de Abd al-Karim a Córdoba debía haber sido triunfal, pero no lo fue. No lo fue primero porque había fallado en su objetivo fundamental, que era atrapar a Alfonso. Pero es que además hubo otra circunstancia que lo hizo aún más pobre en el balance de esta expedición. Recordemos que la ofensiva había sido doble. Mientras Abd al-Karim marchaba sobre Oviedo, otro cuerpo musulmán se volcaba contra Galicia para dividir a las tropas cristianas. Pues bien, esta segunda expedición mora fue un desastre. Las tropas del Emirato sí, penetraron en Galicia, devastaron los campos, hicieron sin duda gran botín, pero en algún momento de su camino de vuelta y en algún lugar del que la historia no ha querido acordarse, tropas cristianas destrozaron a los sarracenos. ¿Fueron los gallegos vencidos en el primer embate que se tomaron la revancha? ¿Fueron quizá los restos deshechos del ejército de Alfonso que vengaron así su derrota? No lo sabemos. Se acercaba octubre y la estación desaconsejaba permanecer con tan cuantioso bagaje, miles de hombres y caballos, centenares de cautivos, un enorme botín, en tierras poco seguras, de clima lluvioso y con el rey en paradero desconocido. Quizás Abd al-Karim recordó lo que le había pasado a su hermano en Lutos. El caso es que el jefe moro decidió volver a Córdoba. El retorno de Abd al-Karim a Córdoba debía haber sido triunfal, pero no lo fue. No lo fue primero porque había fallado en su objetivo fundamental, que era atrapar a Alfonso. Pero es que además hubo otra circunstancia que lo hizo aún más pobre en el balance de esta expedición. Recordemos que la ofensiva había sido doble. Mientras Abd al-Karim marchaba sobre Oviedo, otro cuerpo musulmán se volcaba contra Galicia para dividir a las tropas cristianas. Pues bien, esta segunda expedición mora fue un desastre. Las tropas del Emirato sí, penetraron en Galicia, devastaron los campos, hicieron sin duda gran botín, pero en algún momento de su camino de vuelta y en algún lugar del que la historia no ha querido acordarse, tropas cristianas destrozaron a los sarracenos. ¿Fueron los gallegos vencidos en el primer embate que se tomaron la revancha? ¿Fueron quizá los restos deshechos del ejército de Alfonso que vengaron así su derrota? No lo sabemos. Lo que sabemos es que el cuerpo expedicionario moro quedó destrozado, dejó miles de muertos y miles de cautivos y que los supervivientes a duras penas lograron volver al sur. Y mientras tanto, ¿qué estaba haciendo Alfonso? Bueno, el rey se había refugiado en las montañas. No diremos que se había enrocado porque el enroque aún no existía en las reglas del ajedrez, pero casi. Y desde allí, desde aquellas montañas, vio cómo los musulmanes volvían a Córdoba. En fin, la integridad del reino se había salvado. Incluso había sido posible infligir al enemigo
pérdidas de cierta entidad. Ahora, la amenaza era poderosa. El reino de Asturias por sí solo, Alfonso lo sabía, nunca podría triunfar sobre una potencia como la del Emirato. De modo que Alfonso decidió buscar alianzas. Es entonces cuando envía una embajada al otro lado del Pirineo, a Carlomagno. Emisarios de Alfonso se entrevistarán en Tolosa con Ludovico Pío o Luis el Piadoso, hijo de Carlomagno, que atendía los asuntos carolingios en el sur. Allí firmaron un pacto. No conocemos los términos de este pacto entre asturianos y carolingios, pero no es difícil imaginarlos. Unir esfuerzos contra el peligroso enemigo musulmán y actuar juntos cuando Hisam volviera a atacar. Hisam, en efecto, no renunció a perseguir a nuestro rey. El emir de Córdoba aprovechó el invierno para preparar una nueva ofensiva. Alineó y pertrechó un nuevo ejército. Mayo sería el mes adecuado para volver a castigar a los rebeldes cristianos del norte, para intentar un nuevo jaque. Pero Hisam no llegó a verlo. Se lo llevó la muerte de forma completamente imprevisible, claro, el 27 de abril de 796, con solo 39 años y después de haber reinado solo 6 años.